Quiero comenzar, hermanos, trayendo a la memoria lo que nuestro pastor Lucas nos entregó como reflexión hace tiempo atrás. Estábamos estudiando el Evangelio escrito por el apóstol Juan, y casi al finalizar el capítulo 12, en su exposición el pastor Lucas nos entregó la siguiente reflexión. Él dijo que nuestras vidas no llegan a ser plenas porque no meditamos en profundidad qué significa en nuestras vidas el amor de Dios derramado en nosotros. Y añadía el pastor Lucas, decía que al ser así, o sea, cuando nosotros no meditamos en profundidad el amor del Señor derramado en nuestras vidas, él nos decía que al ser así, nuestra vida espiritual sería diminuta, muy pequeña, y que estaríamos limitando la excelencia de nuestro servicio al Señor. Y hoy vamos a estar hablando de misericordia de Dios, de su amor y su gracia. Y esta reflexión del pastor Lucas la traje a la memoria porque tiene mucho que ver con lo que hoy día vamos a estar meditando. Hermanos, nosotros estamos llamados a escudriñar las Escrituras y a meditar en ellas. Meditar en lo extraordinario y asombroso que es el amor de Dios, aun cuando es incomprensible para la mente humana. Hoy vamos a estar meditando en el amor de Dios derramado en nosotros por pura misericordia y gracia del Señor. Y que al meditar en ello nosotros podamos ser expuestos a su amor, y eso despierte en nosotros, hermanos, una devoción sincera y sin reservas para nuestro servicio al Señor, y ese servicio que sea con excelencia. Entonces, hermanos, hoy continuaremos con la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos llegado a los versículos 4 y 5 del capítulo 2. Estamos frente a lo que algunos teólogos afirman como una joya teológica. Aunque para mí, hermanos, la carta de Pablo a los Efesios tiene joyas tras joyas. Y la misma carta es una joya dentro de muchas joyas que contiene la palabra del Señor. La palabra del Señor está constituida por innumerables tesoros. Es como si el apóstol Pablo nos estuviera abriendo un cofre lleno de tesoros. Y son tan hermosas las perlas que nos cuesta decir cuál de todas ellas es más bella. Porque todas son igualmente bellas. Todas ellas, hermanos, nos llevan a glorificar a Cristo. Toda la sabiduría que está desplegada en la palabra del Señor nos lleva a glorificar a Cristo. Un ejemplo, hermano, seguro que tú has visto una puesta de sol. Cada vez que yo veo una puesta de sol, puedo admirar el poder y la hermosura de la gloria de Dios en su creación. Y sea desde el punto geográfico que tú te encuentres, puedes ver esa puesta de sol, admirarla y asombrarte. Ya sea que estés en Arica, en Concepción, en Punta Arenas, bueno, donde tú te encuentres, la hermosura de la puesta de sol es la misma. Algo similar es con la palabra del Señor. Sea el libro donde tú te encuentres, sea el capítulo y versículo donde tú estés escudriñando y meditando, tú podrás ver la hermosura de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, hermanos, tú puedas pensar que los versículos 1 al 3, que han sido expuestos con anterioridad de este capítulo, del capítulo 2, no son perlas, porque el retrato de la condición de nosotros cuando estamos sin Dios es devastador. Pero para mí, hermanos, es glorioso también que el Señor me diga toda la verdad. Y que esa verdad, hermanos, me humille. Porque de esa forma hace que yo me vuelva a Él. Y pueda yo darme cuenta cuánto necesito al Señor.
necesitamos demasiado al Señor. Y eso es grandioso. Es bueno, hermanos, que el Señor nos recuerde que nosotros hoy no deberíamos estar aquí. Es bueno que el Señor nos recuerde desde dónde Él nos sacó. Es bueno que el Señor nos recuerde que no somos merecedores de tan grande bendición. Que nos recuerde que estamos aquí solo por su gracia. Es bueno que el Señor nos recuerde eso. Entonces, los versículos que ya hemos leído del capítulo 2, Pablo, por un lado, está retratando en el versículo 1 al 3 el desolador estado de los seres humanos, sin Dios, para luego, en el versículo 4, resaltar la profundidad de la generosidad de Dios, descritas como misericordia, amor y gracia del Señor. Pablo, hermanos, está comprometido con la verdad, y esto es una lección para todos nosotros, porque Pablo no rehúye entregar todo el mensaje. Nos habla de la misericordia, nos habla de amor de Dios, pero también te dice cuál es tu condición sin Dios y que el Señor no quiere dejarte en ese estado. Hoy muchas iglesias, hermanos, te dicen Dios te ama tal como eres, y eso no es verdad, hermano. Dios te ama a pesar de cómo eres, y Dios no te va a dejar tal cual tú eres. Algunas iglesias solo hablan del amor de Dios, pero no del amor acompañado con verdad, y rehúsan decir a la gente cuál es su estado por temor a ofender. No quieren decir, no quieren enseñar todo el Evangelio por temor a ofender o por temor a que la gente se quiera ir de la iglesia. Rehúsan hablar del pecado, rehúsan hablar y decirle a la gente por qué ellos necesitan a Dios. Escuché decir a alguien que en la antigüedad, cuando un ministro de la palabra predicaba contra el pecado, la gente cambiaba de vida, pero hoy se cambian de iglesia. Esa es la verdad, hermano. Seguramente si Pablo hubiera hoy predicado la cultura progresista que impera hoy en la sociedad y que ha corrompido todo, incluso ha corrompido las iglesias, esa cultura progresista diría que el discurso de Pablo es un discurso de odio y que hay que silenciarlo. Lo peor, hermanos, lo peor de todo es que algunos que se dicen cristianos también afirmarían eso. ¿Por qué? Porque no quieren anunciar el Evangelio, no quieren parecerse a Pablo. Pablo a lo malo le llamaba malo y a lo bueno le llamaba bueno. Pablo denunciaba las tinieblas y anunciaba la luz. Y hoy en día muchas iglesias no quieren hacer eso. Aquí Pablo nos deja ver el contraste de la paupérrima condición humana y nos ofrece una visión asombrosa de la salvación. Salvación, hermanos, que nosotros no ganamos, sino que es un regalo de Dios, totalmente inmerecido, que proviene del amor divino. Dios ama a su pueblo, hermanos, esto tenemos que tenerlo claro. Dios ama a su pueblo por su propia voluntad. Por eso que Pablo, en el texto que hemos leído y en algunos versículos más adelante, él excluye aquí cualquier consideración de mérito o algún tipo de esfuerzo o algún grado de capacidad de aquellos a los cuales Dios le da vida. Él excluye eso. Y el versículo 4 comienza con una frase de 2 palabras, pero Dios. Fijémonos, hermanos, primero que Pablo en el capítulo 1 nos habló de todas las bendiciones que Cristo logró en beneficio de su iglesia y la posición que Él nos dejó espiritualmente hablando. Pero en los primeros versículos del capítulo 2 nos deja ver cuál era nuestra condición sin Dios. Por lo tanto, todas las bendiciones expresadas en el capítulo 1, a la luz del inicio del capítulo 2, nos deja ver que no las merecíamos.
Dios, hermanos, no nos bendijo porque vio méritos en nosotros. Pablo nos detalla nuestro estado sin Cristo. Estábamos muertos, éramos desobedientes, pecadores, seguidores del diablo, amábamos más los deseos y pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por todo ello, hermanos, estábamos bajo la ira de Dios. Y en ese estado, lo triste de esto, hermanos, es que en ese estado nosotros pensábamos que estábamos vivos. Cuando más vivos nos sentíamos bajo los estímulos pecaminosos de este mundo, la verdad es que estábamos muertos para Dios, vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Y Pablo nos está diciendo aquí que el pecado es un serio obstáculo entre nosotros y Dios. El pecado es el que pone un abismo entre Dios y nosotros, un abismo que nosotros no podemos saltar, no podemos cruzar por ese abismo. Pablo dice que estábamos en estado de mortandad. Ese era el caso de todos nosotros, hermanos. Y Pablo no está equivocado. Nadie puede pensar, por ejemplo, parece que Pablo exagera un poco aquí. Pablo está exagerando. Nadie puede decir eso. Alguien podría decir, yo creo que soy una excepción. Yo no vivía como los demás. Por eso que pienso que Pablo exagera. Mira, alguien podría decir, mira, puede ser que estaba medio muerto. Puede ser. Pero estoy seguro que había otros más muertos que yo. Estoy seguro que había otros más muertos que yo, podría decir alguien. Eso podría a lo mejor sonar gracioso. Pero te has dado cuenta que nosotros siempre nos comparamos con otros y siempre somos mejores que otros y nunca peores que otros. Pero la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, cuando quieras compararte, acuérdate siempre de Romanos capítulo 3. Mira primero a Cristo. Su sola santidad, hermanos, te pondrá en tu lugar. Su sola santidad matará tu orgullo y tu soberbia. La santidad del Señor acabará con ese espejismo que tú te crees mejores que otros. Y te aseguro que no te quedarán ganas de compararte con nadie. Volviendo a la frase, pero Dios. Hermanos, estas dos palabras nos explican todo el Evangelio. Estas dos palabras son las que a nosotros nos llenan y nos llenarán de esperanza. Porque estas dos palabras señalan la intervención de Dios. Y estas dos palabras, hermanos, pueden hacer que un muerto venga a la vida y que todos sus pecados sean perdonados. Fue Martin Lloyd-Jones quien dijo que estas dos palabras contienen todo el Evangelio. Estas dos palabras marcan, hermanos, un giro dramático en el relato que está llevando a cabo Pablo. Primeramente, contrasta el estado de los hombres y mujeres sin Cristo, que estamos muertos en delitos y pecados, pero luego resalta la obra de Dios, la intervención divina en la vida de los seres humanos. Pero Dios, esta conjunción adversativa es maravillosa, porque sin esta frase, hermanos, nosotros estamos perdidos, totalmente perdidos. Sin el pero Dios, terminaríamos nuestra vida en condenación eterna. Sin esta frase, nunca hubiéramos podido probar el amor de Dios. Pablo nos dice que fuimos grandes pecadores, pero también nos dice que Cristo es un gran Salvador. Y estudiando este pasaje encontré peros de Dios en la Biblia. Por ejemplo,
en Juan capítulo 12, versículo 17, el Señor dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, del versículo 13 al 15, dice, versículo 13, porque vosotros habéis oído acerca de mi manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Versículo 15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo habla de su pasado oscuro cuando era enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia, pero cuando Dios mostró misericordia a Pablo, todo cambió. Hubo un cambio radical en Pablo. Ya no era el mismo. Dejó de ser un perseguidor de Cristo, ahora era un adorador de Cristo. Pero Dios, hermanos, viene a ser la base de toda nuestra esperanza. El pastor John MacArthur dijo que con estas dos palabras es Dios quien muestra la iniciativa para suministrar el poder de la salvación a todos los hombres. El Señor, hermanos, es nuestra esperanza. Para nosotros, hermanos, también estaba todo muy oscuro. De verdad, hermanos, que estábamos muertos y bien sepultados por el pecado. Esa es la verdad. Pero Dios, nuevamente, pero Dios hizo algo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pablo quiere dirigir nuestras miradas a un Dios lleno de misericordia, rico en misericordia. Y esto implica que la misericordia del Señor, hermanos, no tiene límite. Al contrario, es abundante e inagotable y viene a ser una maravillosa característica de su ser. Esa misericordia del Señor nosotros hemos cantado y a veces hemos leído y a veces lo decimos comúnmente, que se renueva todos los días. La misericordia del Señor. Y cantábamos recién que esa misericordia es para siempre. Y esta misericordia, hermanos, que tiene que quedar bien claro, no surge de nuestro mérito, porque nosotros no teníamos mérito alguno. Más bien, hermanos, nosotros éramos un obstáculo para que Dios fuera misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos una vida rebelde, llevábamos una vida profana, no hacíamos más que mantenernos lejos de Dios, viviendo de espaldas a Él, pero la misericordia brota de la naturaleza de Dios. Y esta misericordia significa que el Señor no nos da lo que nosotros merecíamos. En cambio, hermanos, por su gracia nos da vida, nos da la salvación. Y la razón de esta misericordia, hermanos, esta gracia sobreabundante para con todos nosotros, es su gran amor con que nos amó. Es fundamental, hermanos, que nosotros entendamos que el amor de Dios es el centro de su obra salvífica. Y este amor, hermanos, no es un amor pequeño o un amor condicional, sino que es un amor grande, sobreabundante. Tan inmenso es este amor, hermanos, que es capaz de alcanzar incluso a aquellos que están en su peor estado de pecado. Así continúa diciendo Pablo. Aún estando nosotros muertos en pecados. Esta, hermanos, es una descripción terrible que demuestra la total incapacidad humana para poder salvarse a sí misma. Estar muertos en pecados, hermanos, significa literalmente estar espiritualmente separados de Dios, sin ninguna capacidad de poder responderle o de hacer algo para merecer su favor. Hermanos, en esta condición de total impotencia y total separación es donde el amor y la misericordia de Dios se manifiesta más poderosamente. Puede ser, mi hermano, que tú estés luchando con una situación en tu vida
un pecado, un vicio, tu temperamento te juega malas pasadas. Como decimos aquí, tú sabes dónde te aprieta el zapato. No pienses, hermanos, que a fuerza de tu voluntad lo vas a superar. Debes saber que solo Dios puede intervenir en esa área de tu vida. Por lo tanto, a Él debes suplicar por su gracia y misericordia. O puede ser que tu anhelo es que tus hijos se conviertan a Dios. Anhelas que tu familia te escuche y crea en la buena nueva de salvación. Considera entonces, hermanos, que el único que puede intervenir es Dios. Y a Él debes suplicar por su gracia y por su misericordia. Entonces, hermanos, es en este estado de muerte que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí, hermanos, me quiero detener, porque el amor, hermanos, con que nos amó nuestro Padre Dios para darnos vida, tiene una forma, hermanos. Ese amor tiene una forma. Tiene forma de cruz. La cruz de Cristo. El gran amor con que nos amó el Señor, el Padre Eterno, fue darnos a su Hijo unigénito en rescate por nuestras almas. La muerte de Jesús en la cruz, hermanos, es la esencia del amor de Dios. Es la esencia de su evangelio. Medita en esto, hermano. Por algo Cristo nos dejó el único recordatorio instituido por Él, la Santa Cena, que es símbolo y recordatorio de su muerte y del comienzo del nuevo pacto. Cristo quiso que le recordáramos por su muerte. Algo tuvo que hacer Dios, hermano, para poder darnos vida juntamente con Cristo. Y es que el Señor Jesucristo tuvo que despojarse de todo y venir a este mundo a morir en una cruz. Tú, ni en tu más remoto pensamiento, podrías haberte imaginado el plan de Dios para nuestra salvación. Nunca te hubieras imaginado que Cristo el Señor, el unigénito Hijo de Dios, viniera a este mundo y Él se vistiera de mi pecado, se vistiera de tu pecado y muriera en la cruz para darte vida eterna, para salvarte de la ira venidera. Él tuvo que venir a este mundo a morir en una cruz. Se despojó de todo, pero gracias a Dios que Él no se despojó de su amor. Hermanos, nuestros pecados son tan horribles que solo la cruz de Cristo nos muestra la gravedad de nuestro pecado. Cito a John Stott, que escribió lo siguiente: lo que entregó a Cristo a la cruz no fue la codicia de Judas, ni la envidia de los sacerdotes y los fariseos, tampoco la cobardía de Pilato. Fue nuestra propia codicia, nuestra propia envidia y cobardía la que entregó a Cristo a la cruz, y nuestro sinfín de pecados. Y fue la decisión de Cristo de aceptar el castigo en lugar de nosotros, y lo hizo por amor y misericordia, para así anular nuestros pecados para siempre. Fin de la cita. Dicho todo esto, hermanos, vamos entendiendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es imposible, hermanos, arrodillarnos frente a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, y al mismo tiempo no sentir vergüenza por lo que somos. Frente a la cruz de Cristo es que reconocemos que nuestros pecados eran realmente graves. Medita en esto, hermano. No había ningún otro modo de que el justo y santo Dios pudiese perdonar nuestras injusticias sin Él ser justo. Él no podía dejar de ser justo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo hizo cargando Él mismo nuestras injusticias en la cruz, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos lleva a la cruz, nos muestra su maravilloso amor, más allá de lo que nosotros, hermanos, podemos comprender. Calvino escribió: si nosotros podemos comprender con nuestra mente finita
al infinito Dios, entonces Dios no es trascendente a nosotros y sería un Dios que no es digno de ser alabado. Y alguien dijo, parafraseando a Calvino, que si yo, con mi cerebro que pesa 1,5 kilos, pudiera entender completamente a Dios, entonces Dios no sería un Dios admirable, digno de nuestra alabanza. Es así, hermanos. Nosotros nos quedamos cortos en comprender el amor de Dios. Pero aún así, hermanos, nuestro anhelo debe ser querer comprenderlo. Nuestro anhelo debe ser querer conocerlo. Hermanos, con toda justicia Dios podría habernos abandonado a nuestra propia suerte. Con toda justicia, Él podía habernos dejado que viviéramos en nuestras vanidosas decisiones. Con toda justicia, Él podría habernos dejado como una embarcación sin timón, pero con las velas infladas por el viento de nuestro pecado, sin rumbo, a la deriva, con una sola dirección, la perdición eterna. Con toda justicia, el Señor nos podía haber dejado viviendo en el valle de huesos secos, a fin de que cosecháramos el fruto de nuestras malas obras y que pereciéramos en nuestros horribles pecados. Eso, hermanos, es lo que nosotros merecíamos. Pero Dios no quiso hacerlo así, porque es rico en misericordia y nos amaba antes de la fundación del mundo. Y nos vino a buscar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él subió el Gólgota cargando la cruz que nosotros debíamos cargar. Él vivió la angustia y la agonía del inocente, muriendo por los culpables. Él llevó sobre sí nuestro pecado, nuestra culpa. Él llevó sobre sí nuestro juicio, nuestra muerte. Hermanos, cuando yo medito en esto, pienso que solo un corazón endurecido como una roca puede permanecer inconmovible ante esta clase de amor. Amor, hermanos, que fue expresado en su gracia. Es un amor maravilloso, manifestado para los que no lo merecemos. El amor de nuestro Dios y la cruz de Cristo debiera ser el más poderoso incentivo, hermanos, para vivir una vida de santidad. Cuando tu vieja naturaleza, hermano, te quiera llevar para donde no conviene, llévala a la cruz. Cuando el diablo se siente a tu lado y te susurra al oído, llévalo a la cruz y dile: Jesús murió por mí y Él huirá de ti. Si hay alguien aquí, hermanos, hoy que aún no ha venido a esa cruz en arrepentimiento y fe, si aún no sientes vergüenza ante el Señor por la clase de vida que llevas, ruego a Dios que el Espíritu Santo te redarguya tu corazón. Te invito a que medites en esto, humíllate al pie de la cruz, confiesa que has pecado y que no mereces otra cosa que el juicio de Dios. Él no echa fuera a nadie que acude a Él, porque el Señor se goza en salvar a pecadores. Y después, dale gracias al Señor por haberte amado y por haber muerto por ti. Recibe el perdón de Él por la fe y comienza ahora a vivir para Él. Nuestro Dios continúa mostrando su misericordia y Pablo nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dice que nos resucitó espiritualmente con Cristo, sacándonos de la muerte a la vida, manifestando en nosotros una transformación. Una vez, hermanos, que Dios nos da la vida, espiritualmente somos una nueva creación. Y Pablo sigue reforzando la idea que estábamos muertos, por eso nos habla de vida. Eso quiere decir, hermanos, que no es que nosotros estábamos enfermos y que el Señor nos dejó una medicina en nuestro velador, en nuestra mesita de noche, para que nosotros nos tomáramos esa medicina y sanáramos, nos mejoráramos. No es así. Nosotros estábamos muertos. Por eso que Pablo nos habla de vida. Y esta acción, hermanos, de darnos vida, es una acción soberana de su parte. Es una acción soberana de Dios. Tú no podías intervenir.
porque tú estabas muerto. No podías intervenir. ¿Y cómo es que te dio vida el Señor? ¿Recuerdas el versículo 13 del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios? Dice, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la forma, hermano, exponernos al Evangelio. Tienes que ser expuesto al Evangelio. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Jesús mismo nos enseñó, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Hermano, hermana, el predicador no te va a dar vida. El predicador no te va a resucitar. Es la palabra anunciada. Es el Evangelio que tiene poder para actuar en ti y darte vida. Solo su voz, solo la voz de Jesús puede levantar a un muerto de su tumba. El Señor Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto volvió a vivir. El poder de la salvación, hermanos, no está en la sabiduría o la elocuencia humana, sino en la palabra de Dios. Hay poder en su palabra, hermanos, porque la palabra de Dios es la palabra de la cruz. Y en la cruz de Cristo hay poder. Vuelvo a repetir, hermanos, si hay alguien hoy aquí que recién está oyendo el Evangelio, quiera el Señor que hoy su palabra te saque de las tinieblas y vengas a la luz de la vida que solo Dios puede dar. Hermanos, en esta nueva vida contamos con una mente renovada, una nueva identidad de Dios, como hijos de Dios me refiero, y una nueva capacidad para vivir libres del diablo y libres del pecado. Toda esta realidad, porque esto es una realidad a los cuales el Señor les ha dado vida, todas estas realidades forman parte de lo que significa para nosotros los creyentes estar unidos a Cristo en su resurrección. Hermanos, el Señor decidió amarnos. El Señor decidió ser misericordiosos y no darnos lo que merecíamos. En cambio, nos dio su gracia que no merecíamos. Y una verdad gloriosa al final del versículo 5. Pablo la deja en un paréntesis. Por gracia sois salvos. Pablo hace énfasis con un paréntesis porque necesitaba insertar en el texto una información muy importante y aclaratoria. Hermanos, esta frase es una de las más asombrosas en toda la Biblia y resume de manera simple, pero gloriosa, el mensaje de la salvación. Porque como dije antes, la gracia significa favor inmerecido. Eso significa la gracia. Es recibir algo extremadamente bueno que nosotros no hemos ganado, ni remotamente podríamos ganar. Fijémonos, hermanos, que Pablo en sus cartas siempre contrapone las obras y la gracia. Porque la gracia es el medio para recibir la salvación y el favor de Dios. Para Pablo, la gracia, esta palabra es una de sus preferidas. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a nosotros por gracia. Nos ofrece salvación por gracia. Nos transforma y nos santifica por gracia. Hay una alabanza que dice, hermano, que mi pecado fue grande. Mis faltas fueron muchas, dice. Pero su gracia fue mayor. Somos salvos no por nuestras obras. Entre paréntesis, hermanos, si nosotros pudiéramos contribuir en algo a nuestra salvación, invalidaríamos de inmediato la gracia. Es más, lo dañaríamos todo. Pablo va a explicar esto más tarde en el versículo 8 y 9 del capítulo 2. Vuelvo y repito, no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por nuestros esfuerzos o bondad,
sino que puramente por la iniciativa amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Charles Spurgeon, dando un consejo para que no confiemos en las obras, dice lo siguiente. Decía que era mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. La salvación, hermanos, es un regalo que se recibe por fe y que humilla al orgullo y la soberbia humana, porque este acto de gracia de Dios para con nosotros solo glorifica únicamente a Dios por su incomparable amor y misericordia. Resumiendo, hermanos, no quiero que se me vayan detalles. Estos versículos 4 y 5 nos revelan que a pesar de nuestra condición de muerte, por el inmenso amor y la abundante misericordia de Dios, nos ha dado nueva vida a través de Cristo. Y todo ello es un don inmerecido de su gracia. Nuestra salvación es un regalo de Dios de principio a fin, un regalo que recibimos por fe, de forma gratuita, y que solo es posible porque nuestro Señor y Redentor Jesucristo pagó el precio de nuestra redención con su sangre en la cruz. Hermanos, hemos sido adoptados por Dios, hemos entrado por gracia en la familia de Dios, fuimos sacados de entre los muertos y se nos dio vida, se nos dio un corazón nuevo. Y además, hermanos, esta gracia es tan, pero tan maravillosa que si tropezamos en el camino, el buen pastor nos va a buscar, nos levanta, nos perdona, nos limpia y cura nuestras heridas. Así de grande y maravillosa es la gracia de nuestro Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia y que nos amó de una manera imposible de comprender a cabalidad, y que aún estando muertos en pecado nos dio vida con Cristo, que nos salvó por gracia. Hermanos, esto debería marcar profundamente nuestras vidas. No podemos permanecer impávidos después de escuchar lo que acabo de leer. Nunca, hermanos, deberíamos dejar de asombrarnos por el hecho de que hemos sido amados por Dios. Deberíamos, hermanos, estar abrumados por Jesús al meditar que Él murió por nosotros. Deberíamos, hermanos, estar gozosos porque el Señor resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Debería nuestro corazón, hermanos, desbordarse en gratitud porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Para finalizar, hermanos, tu vida, unas preguntas. Siempre hago preguntas al terminar. Respóndetelas sinceramente. Tu vida estaba en un estado deplorable. Estabas muerto en pecados. Pero Dios intervino en tu vida. Pero Dios intervino en tu vida. ¿Tu vida ha cambiado? Si es así, hermano, es porque Dios tuvo contigo misericordia. Cuando estás pasando por tribulación, por angustia, algún dolor, ¿Dios interviene? Él lo hace por su misericordia. Te pregunto, hermano, ¿cómo estás siendo tú ahora que has probado de la misericordia de Dios? ¿Eres misericordioso con los demás? ¿O te demoras muy poco en sentarte en la silla del juez? Mateo capítulo 5, versículo 7 registra las palabras del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Misericordia no es, hermanos, solo la compasión que experimentamos nosotros. La misericordia va acompañada con amor, y ese amor es sacrificial. Nosotros acostumbramos, hermanos, a ser misericordiosos y amorosos con nuestros cercanos, con quienes nos aman. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los que no nos aman? ¿Qué pasa con los que no piensan igual que nosotros? Es más, ¿qué pasa con los que nos rechazan por el mensaje que nosotros anunciamos? ¿Qué pasa con los que incluso pueden o pudieron ser nuestros enemigos y habernos hecho daño?
para responder esas preguntas, hermanos, debo recordar lo siguiente: que Dios fue misericordioso y nos amó con un gran amor cuando nosotros espiritualmente estábamos muertos, cuando nosotros no lo amábamos, cuando nosotros éramos rebeldes. Muchas veces, hermanos, nos burlamos de Dios, de palabra y de hecho. Queríamos vivir de espaldas a Él. Lo despreciamos, hermanos. Lo negamos. Humanamente hablando, no éramos candidatos a que Dios nos amara. Probablemente, hermanos, Dios te vio a ti o me vio a mí y dijo: Él es un mal agradecido. Sus amores y sus afectos no son para mí. Pero yo lo amo y seré misericordioso y lo perdonaré y por gracia le daré vida junto a mi Hijo. Esa es la misericordia, hermano. Esa es la gracia del Señor. Esa es la clase de amor, hermanos, que hemos estado hablando esta mañana. Si tú fuiste receptor de ese amor, ¿puedes entonces ser misericordioso? ¿Puedes entonces perdonar? ¿Puedes entonces amar incluso a quienes no nos aman? ¿Incluso a los que te han hecho daño? ¿Puedes orar por ellos para que vengan en arrepentimiento ante el Señor y sean librados del infierno? ¿O tus heridas pesan más que el perdón? ¿Tus heridas pesan más que la misericordia y la gracia que el Señor ha manifestado en tu vida? ¿Hay heridas que te impiden ser misericordioso? ¿Hay heridas que te impiden perdonar y amar? Hermanos, Dios quiso darte vida, quiso salvarte por el gran amor con que te amó y desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces, hermanos, me atrevo a decir que muchas veces no meditamos en esto. El Señor, hermanos, te amó con un propósito. El Señor te amó para apartarte para Él. El Señor te amó para que tú seas santo. Porque ahora formas parte de la familia de Dios. Entonces, tú deberías querer ahora ser su discípulo. Deberías querer caminar con Él. Deberías querer estar con Él. Deberías querer parecerte a Él. Pero si tu respuesta a su gran amor no es esa, no quieres pasar tiempo con Él, le das unos pocos minutos al día, y hay días que quizás no le das ningún minuto, no cierras tu puerta y en privado derramas tu corazón ante Él, no quieres caminar con Él, dices que le perteneces, pero como vives tu vida pareciera que no le perteneces, no quieres parecerte a Él. Entonces, si no quieres parecerte a Él, hermano, Él no puede caminar contigo. Hermano, hoy quiero llevarte a meditar en esto. Porque si no meditamos y no hacemos nuestro el amor de Dios derramado en nuestras vidas y vivimos nuestras vidas sin que Jesús sea el centro de ellas, entonces no vivimos para tener el carácter de Él. No vivimos para dar fruto para Él. No vivimos para vivir nuestro culto racional todos los días con Él. No vivimos para someter nuestra voluntad a Él todos los días. No vivimos para dirigir nuestras familias hacia Él. No vivimos para ser miembros útiles en nuestra iglesia. No vivimos para ir y hacer discípulos. Entonces, si es así, hermano, no digamos que somos cristianos. Un cristiano, hermano, es uno que cree y obedece a Cristo y anhela ser como Cristo y dar su vida por Él si fuese necesario. Hermano, no pierdas de vista que ser cristiano, proclamar el verdadero evangelio, defender los valores cristianos tiene un precio. Esta semana vimos el asesinato de Charlie Kirk. Él presentaba a Cristo donde tenía que presentarlo. Él defendía los valores cristianos donde tenía que defenderlo. Y pagó con su vida. Hermanos, ser cristianos, proclamar el evangelio,
Es un alto honor, es un santo honor. Pero preguntémonos si estamos dispuestos a ser verdaderamente cristianos y pagar el precio de querer parecernos a Jesús. Ahora bien, si parecerte a Jesús no es tu anhelo, a lo más, mira, si ese no es tu anhelo, hermano, a lo más eres un simpatizante del Evangelio. Y te quiero decir que los simpatizantes caen en la categoría de tibios. Y ya tú sabes las náuseas que eso le provoca al Señor. Es tiempo, hermanos, de que nos examinemos y de que nos arrepintamos si hemos caído en la tibieza de no valorar a Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No vaya a ser, hermanos, que tengamos en poco su amor y su salvación. Hermanos, cuando yo pase de esta vida, no quiero rendir cuentas ante el Señor llorando de tristeza por no haber redimido el tiempo, por haber desperdiciado el tiempo que me regaló el Señor, por haber vivido para mí entreteniéndome en banalidades, por no haber sido un verdadero testigo de Cristo, por no haber sido consecuente y valiente en proclamar el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús, por no haber sido, hermanos, un enemigo acérrimo del mal, por no haber luchado con valor contra las tinieblas, por haber confiado más en mí que en mi Señor, por no haber respondido al amor de Dios. Hermanos, que nuestro mayor anhelo sea que cuando pasemos de esta vida, que el gozo, hermanos, nos inunde al ver a nuestro Señor Jesucristo y que no tengamos de nada de qué avergonzarnos y podamos abrazarlo y escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En estos dos versículos, hermanos, que estamos meditando esta mañana, podemos ver la gloria, la entera gloria de Dios. Jonathan Edwards dijo que alguien con un corazón tibio y que al ver la gloria de Dios ha bostezado es como un invitado al banquete, pero ha preferido quedarse en casa. Su indiferencia es un insulto supremo a la gracia y amor de Dios. Hermanos, hoy hemos escuchado, pero Dios. Y yo, hermanos, he querido transmitirles, con la ayuda del Señor, una visión gloriosa del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús a favor de mi vida, a favor de tu vida. Y ruego al Señor que después de comprender, de escuchar y comprender, pero Dios, ante ese amor, hermanos, que el mundo quede hecho cenizas para ti. Que abandones cualquier resquicio de amor por el mundo. Que tu corazón, hermanos, se vacíe de otros amores. Por ejemplo, del amor a ti mismo. Que tu corazón, hermanos, sea conquistado por un amor mayor. Ese amor, ese tesoro de incalculable valor que es Cristo. Cristo nuestro Redentor. Hermanos, si no meditamos y consideramos esto que hoy he expuesto, nuestras vidas espirituales podrían llegar a ser, como decía nuestro pastor Lucas, vidas espirituales diminutas, vidas espirituales pequeñas. Si fuese así, hermanos, nosotros nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Nunca, hermanos, llegaremos a ser como los hermanos de la iglesia primitiva, que impactaban ciudades enteras con la proclamación del Evangelio. Debemos atesorar en nuestras vidas y estar continuamente, hermanos, recordando la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con un gran amor, estábamos muertos y nos dio vida, nos salvó por gracia. Llamar a Dios por esto, hermano, y por mucho más. Así, hermanos, estaríamos evitando llegar a ser como el pueblo de Israel, descrito en el Salmo 81. Ellos cantaban y celebraban todas las fiestas solemnes. Y Dios les recordaba
todo lo que Él había hecho por ellos. Pero el Señor dijo, pero mi pueblo no me quiso a mí. Se habían transformado en activistas religiosos. Y esa no es necesariamente una señal de tener una comunión estrecha con Dios. Hermano, hermana, examinémonos cómo es nuestra comunión con el Señor. Hermanos, es tiempo de anhelar, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Estamos claros que no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer de manera perfecta, pero ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo debe ser querer pasar mucho tiempo con Él, de caminar con Él, de forjar una comunión íntima con Él, de decirle, Señor, haz como quieras con mi vida. Aquí estoy, todo te lo debo a ti. Sin ti nada soy, Señor. Y salir de nuestra comodidad y anunciar el Evangelio donde quiera llevarnos el Señor. Y usar todos los medios. Debemos inundar esta sociedad de Evangelio, aunque eso nos cueste caro. Debemos llenar las redes con Evangelio, debemos publicar el Evangelio del Señor en todas partes. Y todo, hermanos, por amor a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y rogando a Dios la guía y poder de su Santo Espíritu, para que la iglesia de la cual somos parte, mientras esperamos, hermanos, la venida del Señor, porque no creo que hayas perdido de vista la venida del Señor, no creo que la tengas por tardanza, mientras esperamos la venida del Señor, seamos reales testigos de Cristo ante esta sociedad perversa que nos ha tocado vivir. Hermanos, el Señor nos amó con gran amor. Que nada te distraiga, hermano. Que nada te distraiga. Alaba a tu Señor con todo tu ser. No quites la vista de Él. Que tu corazón, que los latidos de tu corazón sean para Él. Hermanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Que cada minuto de tu vida, que cada día, cada mes, cada año que nos quede por vivir, lo vivamos para Él. Que toda nuestra vida, hermanos, sea para Él, porque Él nos amó con un amor indescriptible, enviando a su Hijo a morir en la cruz para rescatarnos y darnos vida eterna. Maranata, el Señor viene. Amén. A nuestro Señor sea toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén.